Este consenso nació de un estudio demográfico que se hizo en Latinoamérica, que no estaba bien caracterizada. En Latinoamérica realmente la artrosis es algo muy prevalente, pero no estaba bien caracterizado. ¿Y por qué se hizo un estudio en Latinoamérica y no le sirve el de España o el de Estados Unidos? Porque las características, como vosotros sabéis, son muy diferentes. Al hacer este estudio demográfico, en el que participaron 13 países, se encontró que era necesario hacer un consenso para ver qué tipo de tratamientos se aplicaban, si había una uniformidad o no había una uniformidad, porque en la reunión de los expertos se vio que realmente no había una uniformidad en los tratamientos. Para ello se reunieron, esta vez ya no 13, sino que ya todo el mundo empezaba a picar la curiosidad, se reunieron 18 países y acordaron hacer un consenso. Un consenso, seguro que lo sabéis, es una revisión sistemática de la literatura en la cual unos expertos, epidemiólogos, se contratan específicamente para esto, hacen una revisión de la literatura que en este caso cubrió hasta el año 2014. Esta revisión de la literatura y se inició, si ahora sí, si no me equivoco, se cogieron los últimos 15 años de literatura, porque coger literatura muy previa tampoco tenía mucho sentido. ¿Para qué se revisó la literatura? Se revisó la literatura para encontrar respuestas a todas las preguntas que un comité de expertos se había planteado respecto a la artrosis. ¿Qué artrosis? La artrosis de cadera, la artrosis de rodilla y la artrosis de manos. Estos tres tipos de artrosis fueron los que fueron contemplados en este consenso. ¿Qué sistemática se eligió? Se eligió una escala que está validada por Oxford, que es una escala que evalúa la calidad de los ensayos clínicos de acuerdo a, o de los trabajos presentados de acuerdo a si eso no es randomizado, si eso no es doble ciego, si es o no es la metodología, eso no es adecuada. Según esto se valora la calidad. Y según esto se hace una escala en la que gradúas, de un lado, nivel de recomendación. Y el nivel de recomendación pues va desde el 1 hasta el 4. Del otro lado, nivel de evidencia. El nivel de evidencia se basa únicamente en la literatura. A quiere decir que lo que has estudiado tiene metaanálisis suficientes que avalen esta evidencia. Y luego hay pues el B y el C, y al final, si simplemente son los expertos que dicen no, esto va muy bien, pero no hay ninguna literatura, pues es el nivel más bajo. O sea que la opinión de los expertos es importante, pero no es decisiva a la hora de las recomendaciones. ¿Qué expertos? Expertos en el aparato locomotor. Quiere decir que se incluyen desde traumatólogos a familias, pasando por reumatólogos, pasando por a lo mejor médicos de medicina física o alguna otra especialidad que esté relacionada con el aparato locomotor. Además de esto, se incluyen personas que trabajan en la salud, en el ámbito de la salud, como pueden ser profesionales de salud, que son enfermería o que son fisioterapeutas en este caso. Y se incluyen siempre pacientes, porque en un consenso tiene que ir incluido el paciente. ¿Cuáles son las conclusiones que vais a ver o no? Pero yo os las voy a explicar porque además esto está publicado y está publicado en un peer review y está publicado en una buena revista. Y las conclusiones han sido las siguientes, han sido unas conclusiones bonitas. Respecto a mano, en mano, ¿qué mostraba evidencia 1A? Es decir, lo más potente. Mostraba evidencia 1A todos los tratamientos que eran tratamientos complementarios, tratamientos de ayuda del paciente, programas de educación, esto era esencial para el paciente, y los programas de ayuda y, en cierta manera, también los ejercicios, etc. Los complementos ortopédicos mostraban una cierta... fijaros, ha salido. Genial. No os preocupéis, pero vamos a llegar rápidamente. Fijaros, estábamos aquí, estábamos en los programas de educación de la mano y veis que el programa de educación tiene un buen nivel de evidencia de recomendación. Después del programa de educación,
Los tratamientos farmacológicos, y aquí estáis viendo los antiinflamatorios, sean antiinflamatorios tópicos o sean antiinflamatorios orales, tienen un nivel de recomendación y de evidencia bastante bueno, el superior, y lo mismo el uso de condroitin sulfato. Cada vez que esté hablando de condroitin sulfato, sulfato de glucosamida, os estoy hablando de fármaco, de la forma farma, no os estoy hablando de cualquier condroitin sulfato. Ya sabéis que hay muchas diferencias, muchos orígenes, muchas procedencias y diferentes eficacias. Esto es el resultado de la revisión de literatura en manos. Estáis viendo qué pasó cuando se revisó y cuando se vio la opinión de los expertos respecto a los esteroides o el ácido hialurónico intraarticular. Bueno, está en un segundo nivel. Es evidente que no hay tantos estudios y menos todavía cuando hablamos de manos. El esteroide intramuscular, menos todavía, y luego hay una serie de productos que vosotros no vais a usar y que diacerina en este momento no la tenemos, o si la tenemos está en baja forma. Desde luego no usaremos ni biológicos ni bifosfonatos, aunque se ha intentado hidroxicloroquina. En las especialidades quirúrgicas ya veis que hay una relativa evidencia y una relativa recomendación respecto a diferentes cirugías en la mano. Posiblemente la trapeciectomía o la artroplastia en la carpometacarpiana es una de las que se podrían indicar con más frecuencia y tiene una relativa indicación. Ya sabéis que luego las prótesis en nódulos de Heberden, que se están volviendo a incorporar otra vez, dan unos resultados variables. ¿Qué tal en la cadera? Pues volvemos a lo mismo, fijaros, en información y en educación, en el papel realmente relevante que podemos tener nosotros como médicos, que pueden tener los profesionales de la salud, que puede tener, fundaciones. Ahora se ha inaugurado una fundación para artrosis, se llama OAFI, y que puede tener un papel relevante en educación de los pacientes. Cualquier modalidad de estas es relevante y tiene una gran influencia en los pacientes con artrosis de cadera, igual que lo tenía en la mano, y veréis que es lo mismo en la rodilla. Aquí también los ejercicios van a tener importancia, el ejercicio aeróbico, como todos sabemos, va a tener importancia, y volvemos a lo mismo. ¿Qué tal los antiinflamatorios? Pues fijaros, el naproxeno es el que tuvo un mayor número de estudios, metaanálisis, por lo tanto fue el que pudo recomendarse con un mayor nivel de evidencia. Opioides y tramadol en este caso pues no han tenido tantos estudios. Sabéis que siempre la artrosis de cadera se deja en un segundo plano, se estudia menos, es más difícil de medir, más complicado de obtener una mejoría. Lo mismo nos pasa con los corticoides intraarticulares, la diacerina, etcétera. ¿Qué es lo que ha mostrado mayor eficacia en el tratamiento de la artrosis de cadera? Bueno, algo tan simple como la artroplastia. Lo que pasa es que es evidente que la artroplastia resuelve la artrosis de cadera, pero es evidente que no es la solución que nosotros buscamos cuando tenemos un paciente con artrosis. En las rodillas volvemos a repetir lo mismo, información y educación. Fijaros que este punto va a ser común en todas las articulaciones que vamos a ir revisando, así como ejercicio. Y esto lo sabemos todos y estoy segura de que todos lo estamos recomendando cada día a nuestros pacientes. ¿Qué hay con los fármacos? Pues ya veis que el antiinflamatorio, en general, tanto sea tópico como por vía oral, tiene más evidencia que el acetaminofeno, que tiene menos evidencia. Es lo que hay, no hay tanta literatura, quizá no está tan interesante, quizá no tiene tantos patrocinadores, buscar la excusa que queráis, pero este es el resultado. El tramadol, en casos de dolor severo, está recomendado y tiene un buen nivel de evidencia. Lo mismo que podría ser pues, ¿veis? Un tratamiento tópico en un menor nivel de evidencia, un corticoide intraarticular en un menor nivel de evidencia, todo y que todos lo habréis usado en alguna ocasión y habréis visto su eficacia. Aquí estáis viendo el condroitin sulfato con 1A, que es un buen nivel en cuanto a literatura, quiere decir hay metaanálisis suficientes que muestren su eficacia y tiene un alto nivel de recomendación por todos los miembros del panel y muestra su beneficio en rodilla con un gran perfil de seguridad
además de tener este efecto dilatado que todos conocéis, que es cuando suspendes el tratamiento durante 1, 2, 3 meses, el paciente se sigue beneficiando de los efectos de este tratamiento. La combinación de condroitin y de glucosamina, lo veréis en los ponentes siguientes, también ha mostrado una gran eficacia y un gran nivel de recomendación, lo mismo que la glucosamina sola. Después hay unos productos que no los tenemos en España, con lo cual no ha lugar, y ya veis que todo lo que sean administraciones intraarticulares, también hay que decir que en este caso los ensayos clínicos siempre son mucho más difíciles, con lo cual no han verificado un gran nivel de eficacia. Respecto a la cirugía, así como en cadera decíamos la artroplastia, pues es la gran solución. En este caso ya veis que la artroplastia en la rodilla no tiene los mismos puntos que la artroplastia en la cadera. Con lo cual, en la rodilla estamos en un escenario en el cual los tratamientos farmacológicos y el programa de educación van a ser muy relevantes para el paciente. Estas son las conclusiones que se han derivado de este consenso. En uno, la importancia y la evidencia que tiene el programa de educación en el paciente con artrosis de mano, de rodilla y de cadera. Lo necesario que es que sigamos en un programa así, lo necesario que es que apoyemos cualquier iniciativa que haya para realmente ayudar a los pacientes con artrosis. El tratamiento de la artrosis se ha centrado siempre en antiinflamatorios y en analgésicos y todos los hemos usado, pero su papel a largo plazo sabéis que está en discusión. No se discute que uno dé antiinflamatorio o paracetamol en un corto periodo de tiempo cuando el enfermo lo requiera porque tiene una crisis de dolor aguda. Se discute un tratamiento a largo plazo por los problemas de seguridad que todos sabemos. El uso de terapias seguras a largo plazo como condroitin sulfato, glucosamina o la combinación es recomendable en pacientes con artrosis y es algo que al cabo del tiempo, desde luego, nadie duda. Esta es la publicación, la podéis leer, está libre en la web y también la vais a encontrar en la web de PANAR. PANAR es la asociación que reúne a todos los países de América, va desde Canadá hasta Argentina, en cuanto al tratamiento de enfermedades reumáticas y que incluye a los pacientes en ella. Pues muchas gracias por vuestra atención y creo que las preguntas al final, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a Bioibérica porque, aparte de los numerosos ensayos clínicos que realiza a nivel internacional, pues también la hemos convencido para que realice trabajos fundamentados en primaria. Como yo coordino también un hospital, pues aprovechamos para gastar ese hospital y el Hospital del Mar para coordinar esos trabajos. Ahora mismo estamos realizando un ensayo clínico con ellos y eso quiero pues manifestarlo y agradecérselo aquí. Estos son mis conflictos de interés en los últimos 5 años. De ellos hay 4 ensayos clínicos y el último es el de ellos. Bien, no os voy a contar, como me han limitado el tiempo, pues no os voy a contar lo que es la artrosis porque todos la sabéis y los que ya sois mayores como yo pues empezáis a padecerla. Lo que sí que está claro es que produce una importante discapacidad, una alta frecuentación en las consultas y es la primera causa de invalidez y de incapacidad temporal y consume por ello un mucho recurso sanitario que es muy importante a nivel de la primaria y a nivel de la especializada. En reumatología, peculiarmente, cuando analizamos la prevalencia que hicimos dirigidos por Loreto Carmona, ya muy antiguo, ahora se está haciendo otro, en el año 2001, pues vemos que la artrosis es, desde luego, la patología más prevalente y aquí la lumbalgia también entraría dentro de la patología discal, la patología artrósica. Paradójicamente, los reumatólogos nos dedicamos mucho a la patología inflamatoria
que es muy poco prevalente, pero que debido a emplear fármacos biológicos de 1.000 euros al mes, obliga a un seguimiento muy exhaustivo. De manera que una parte o gran parte de la patología artrósica se deberá subir fundamentalmente en primaria, ortopedas, rehabilitadores y, por supuesto, en los casos donde haya complicaciones siempre hay que consultar al reumatólogo. Esa es la frecuentación que tenemos en las consultas habitualmente y es una patología mucho más prevalente en mujeres, como todos sabéis. Y me he pasado una diapo, los costes que se analizaron en una simbiosis que se hizo de Semergen con la SER. Quiero también agradecer a Semergen, por supuesto, en varios grupos de trabajo que colaboró con ellos. Y aquí tenemos pues al coordinador del grupo de aparato locomotor, que hablará después, Sergio, y por mi paso por la sociedad durante 8 años de reumatología, como vicesecretario, conseguí que esa fusión se hiciera varios trabajos y este fue uno de ellos. Y ahí se analizó el coste, que veis perfectamente en cifras, y que es elevado, y pensar que son datos de 2004, hace 12 años, y ya eran 5.000 millones lo que repercutía la artrosis de cadera y rodilla, dejando aparte la mano y dejando aparte la columna. Por lo tanto, son datos desdeñables. Bien, el estudio que os presentamos y que convencimos para que se hiciera fundamentalmente en primaria, pues es un estudio caso-control, típico, epidemiológico, observacional. No había, se hizo en práctica clínica diaria, no había inducción a medicación, sino que nos basamos en los registros informáticos que tenemos ahora en todos los hospitales y en todos los ambulatorios y centros de salud para analizar la prevalencia de las patologías, las comorbilidades que presentaba la artrosis sintomática de rodilla, es decir, aquella en donde tenemos una radiología con un grado 2-3 de Kellgren y Lawrence y donde tenemos una EVA superior a 4, fundamentalmente. Y en eso fue el objetivo principal, y en esos pacientes se vio también como objetivo secundario qué problemas presentaba toda la medicación concomitante. Participaron 61 investigadores, yo mismo, por supuesto, entre ellos, y de los 1.300 pacientes que se estudiaron se pudieron, digamos, reconducir 1.150 porque se pudieron aparear adecuadamente por sexo y edad para que fuera un estudio caso-control adecuado y en las mismas condiciones para los pacientes. Los criterios de selección los veis ahí, entre 55 y 80 años de edad. A ver, este punterito si funciona mejor, pero bueno, como os lo he puesto en negrita, lo veis ahí más fácil. Se pidió que el grado radiológico de artrosis fuera el grado 2-3, fundamentalmente, descartando el grado 4, que da dolores muy severos, superiores a 8 y 9, y se eliminaron cualquier causa de patología articular inflamatoria, como veis en la parte inferior de la diapo. Lo que se recogieron fueron los datos demográficos característicos, todas las comorbilidades que salían en el registro informático, se analizó la somatometría, haciendo hincapié también en el consumo de tabaco, todos los fármacos que tenía el paciente, por supuesto con un revisor que venía a visitar regularmente a todos los investigadores y a verificar que los datos fueran correctos, como se realiza cualquier ensayo clínico. Se valoró la intensidad del dolor por una EVA, el índice algo funcional, es decir, la capacidad funcional y el dolor del francés Lequen, y la calidad de vida que se midió con los 5 dominios de Eurocol, la salud general de los pacientes con el Goldberg y el Hospital Anxiety Depression Scale para valorar el estado emocional
así como la frecuencia del ejercicio que realizaban los pacientes. Y vamos rapidito a los resultados. El 70% eran mujeres de 68 años de edad y el peso era un factor determinante, puesto que la mitad de los pacientes tenían obesidad y el 75% tenían sobrepeso. Eso daba unas PES muy significativas de la milésima y era el punto fundamental. Las EVAs eran importantes, de una media de 65 de dolor, y el índice de Lequen de 11,3. Las artrosis concomitantes, como era de esperar, lógicamente, pues la artrosis de columna, con un 36%, y la artrosis de columna lumbar y de columna cervical, y la de manos, que también era muy importante. Los pacientes artrósicos presentaban el doble de comorbilidades, lo veis con el loss ratio, exactamente un 76% más de comorbilidades que los pacientes sin artrosis. Y aquí tenéis las comorbilidades más importantes, que os las resumo aquí, que es la hipertensión arterial, que era claramente significativa, la dislipemia igual en los dos grupos, un 60%, los problemas venosos por la obesidad eran mayores en el grupo con artrosis, la diabetes mellitus era similar y en el ERG comprendíamos también una parte de dispepsias y de sintomatología no solamente de reflujo, sino que abarcaba un poquito más y también era claramente muy significativo, así como la osteoporosis en un 12%. Estos datos hacían pues un 40% más de pacientes hipertensos en los artrósicos, un 200% más la patología venosa, 221, y un 215, según la O-ratio, los problemas digestivos condicionados por el alto consumo de antiinflamatorios que verificamos. Hay una mayor incidencia de comorbilidades en los pacientes artrósicos y eso se debe a la cantidad de medicamentos que vais a ver reflejados aquí y que veréis en una próxima publicación, porque el trabajo ya se ha enviado a una revista de factor de impacto. Como datos más significativos, pues veis el consumo, lógicamente, de analgésicos y opioides que va subiendo, los productos antiinflamatorios que son enormes, muy altos. Hay una perversión en el sistema informático en la Comunidad Valenciana que cuando el paciente tiene artrosis te deriva directamente a prescribir paracetamol o ibuprofeno. Esa es la vía rápida. La vía lenta requiere que no pongas artrosis, sino que pongas que el paciente tiene una gonalgia o que tiene una lumbalgia, porque si no el sistema te obliga a prescribir el paracetamol o el ESO. Si no, cuesta mucho más pantallas y, lógicamente, la gente pues va a lo fácil porque las consultas en primarias pues todavía se plantean con 40 y 50 pacientes, etcétera, con lo cual la gente suele ir a lo fácil, que no es siempre lo mejor. El consumo de antiinflamatorios era muy importante, como veis ahí. El ibuprofeno se debe fundamentalmente a eso. Todos sabemos, sobre todo los reumatólogos que estamos aquí, que el naproxeno es un antiinflamatorio muchísimo mejor que el ibuprofeno, tiene mucho menos problemas cardiovasculares, y los COPSIPs también eran importante el manejo, porque estamos hablando de pacientes mayores, pero eso también plantea muchos problemas cardiovasculares con aumentos de hipertensión, etcétera. Si comparáis eso con el consumo de condroitin sulfato y el consumo de glucosamina, era muy bajo cuando sumáis todo esto, con lo cual algo no estamos haciendo bien, lógicamente. Ahí veis que en primera medida lo que os he dicho es el motivo de prescribir tanto paracetamol, se debe a la perversión del sistema que se está aplicando prácticamente en casi toda Valencia, en casi todas las comunidades, el consumo de tramadol que va subiendo y, lógicamente, los inhibidores de la bomba de protones, al consumir tanto antiinflamatorio, se consumen en exceso. En esta diapositiva veis todo lo que hemos dicho y aparece un 14% de pacientes que no reciben nada. Lógicamente, los pacientes más jóvenes acaban comprándose el ibuprofeno a 2 euros, a 1,90 €, 40 pastillas, o a 2,50 € el paracetamol, y no acuden a la consulta. Ese es el motivo de la explicación de esa diapositiva.
Como hemos dicho, la ansiedad, hemos dicho en una comunicación que se ha celebrado anteriormente en esta misma sala, la presencia de ansiedad y de depresión era muy significativa y superior en los pacientes con artrosis. Acabo ya. Asimismo, lo podíamos verificar con el cuestionario, con la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y asimismo en la depresión. En cuanto analizamos la calidad de vida, vemos que el paciente tenía mucha peor movilidad, el paciente artrósico tenía más dificultades en el cuidado personal, más dificultades en las actividades cotidianas, más dolor y malestar, todo muy significativo, con una significación de la P a la milésima, más ansiedad, más depresión y, por supuesto, el estado de salud, lógicamente, era mucho peor según lo puntuaba el paciente. El consumo de ansiolíticos se ha reflejado en esa diapositiva. Los más empleados era lo que se gasta habitualmente, el diazepam y el lorazepam. Y en cuanto al consumo de antidepresivos, que también hay una significación importante, pues se empleaba de todo. La sertralina como inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, igual que el escitalopram. Se empleaban también los duales, como la duloxetina, y los que ayudan a dormir, como la mirtazapina, los antidepresivos sedantes, como veis ahí, todos con una significación bastante importante. Y como conclusión, el paciente artrósico que observamos en estos 1000 pacientes, pues la mayoría de los casos era mujer, 70%, con una media de edad de 68 años, sobrepeso en un 75% y obesidad en un 50% de pacientes. Tenían el doble de probabilidad de sufrir otras comorbilidades, como son la hipertensión arterial en un 60%, la dislipemia en un 58%, la enfermedad vascular periférica venosa en un 23%, la diabetes, el reflujo / dispepsia en un 20% y la osteoporosis en un 12%. El incremento de riesgo por la odds ratio que os he mostrado antes en enfermedad vascular periférica venosa era de 121%, de 115% el reflujo y de 42% la hipertensión. Y la mayor incidencia de comorbilidades pensamos que se debe a una mayor prescripción de distintas medicaciones, fundamentalmente el uso todavía de muchos antiinflamatorios, y todo esto, la artrosis agrava claramente la calidad de vida del paciente, produciéndole más ansiedad y más depresión, y los pacientes están peor controlados de lo que quisiéramos analizando el Eurocool. Y aquí tenéis todos los compañeros que han participado, y me he puesto yo en rojo para que se vea que también participé en el estudio. Muy bien, pues muchas gracias. Agradeceros lo primero a todos vosotros vuestra asistencia, vuestro interés en este tema que nos preocupa a todos, y a Biovírica por su colaboración y por su incansable trabajo en mejorar a nuestros pacientes con artrosis. Yo voy a presentar un trabajo, el estudio Mosaic, que es un trabajo muy interesante que nos va a dar datos sobre la influencia de condroitin sulfato a nivel del cartílago y de evolución del cartílago. Es muy difícil tener datos en este sentido y estas son de las primeras evidencias que vamos a poder ver. Pero sí quiero transmitir el hecho de la importancia que nuestros pacientes, como hemos visto en la ponencia anterior, la afectación de la calidad de vida. A ver qué pasa aquí. Bueno. La afectación de la calidad de vida que produce la artrosis, la preocupación de la población cada vez más por mejorar en la calidad de vida, relacionando con el dolor, pero amén de la mejoría del dolor que se puede producir con estos tratamientos, es muy importante la función. Nosotros ahora en las consultas de dolor, en las unidades de dolor, además de intentar mejorar el dolor del paciente, nos preocupamos mucho de cómo está la función del paciente, qué cosas puede ir haciendo de su vida diaria, a nivel laboral, etcétera, etcétera, con más o menos dolor. La artrosis, como estamos comentando, es una de las primeras causas de consulta y la primera causa de consulta de dolor crónico benigno. A nivel de rodilla, que es donde se ha hecho el estudio Mosaic, pues ahí clásicamente la hemos evaluado
mediante técnicas de imagen con la radiología simple, históricamente, donde pues, podemos observar distintos aspectos que nos van a permitir graduar el grado de artrosis según el pinzamiento del espacio articular, la esclerosis subcondral, los osteofitos, etcétera, ¿no? Ya recientemente, en los últimos años, pues con las técnicas de resonancia magnética, pues vamos a poder hacer una evaluación mucho más fina. Los cirujanos ortopedas pues lo piden mucho, y en estos últimos años también la ecografía nos ayuda a hacer una evaluación a nivel articular, aunque en la patología degenerativa todavía no aporta demasiada información. Y aunque sí, pues bueno, información a nivel de partes blandas, tendinosa, pues presencia, por ejemplo, de quiste de Baker, etcétera. Pero, por ejemplo, a nivel de cartílago, pues es mucho más difícil de evaluar y, sobre todo, de reproducir los datos entre distintos investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, es la resonancia la que fundamentalmente nos va a permitir el estudio de la calidad del cartílago y la posible evolución de esta calidad del cartílago con los tratamientos a lo largo del tiempo. El estudio MOSAIC es un estudio a 2 años en el cual se compara, como hemos comentado, 2 grupos de pacientes, un grupo de pacientes en tratamiento con condroitin sulfato, otro grupo de pacientes en tratamiento con celecoxib, y se explora el efecto de estos fármacos en la pérdida de volumen del cartílago en la artrosis de rodilla durante 2 años. Es un ensayo realizado en Canadá, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado y comparativo con estos 2 fármacos. Se incluyeron 194 pacientes con un grado de artrosis de rodilla 2-3. Estuvieron tomando el grupo de condroitin, 1.200 miligramos diarios, el grupo de celecoxib, 200 miligramos. Se permitía paracetamol de rescate, que también como marcador subrogado de eficacia luego se evaluó en su momento y no hubo diferencias en ambos grupos en el consumo de paracetamol. En la resonancia magnética evaluamos la pérdida de volumen del cartílago, tanto a nivel global de la rodilla como en ambos compartimentos, compartimento lateral, externo y compartimento medial. Luego se ha evaluado por distintos cuestionarios y test, pues el dolor con la escala analógica, GOMA con el estudio de los dominios de dolor, función y rigidez, la presencia o no de hinchazón o derrame articular, calidad de vida por el SF36, el consumo de paracetamol, como decíamos, etcétera. Y bueno, pues los datos que nos permite obtener la resonancia magnética cuantitativa, pues vemos aquí imágenes representativas en la cual pues vemos sobre todo a nivel de cóndilo femoral, que es donde se hace el estudio, pues la opción de estudiar ya sea globalmente el nivel de cartílago a nivel de la rodilla o ya sea independiente el compartimento lateral o medial. Aquí podemos ver otra bonita imagen con el tratamiento técnico del estudio del nivel del cartílago a nivel de los cóndilos femorales. Bueno. Resultados. Aquí podemos ver el primer resultado en el cual vemos que a nivel global el estudio del volumen del cartílago en las rodillas de estos pacientes en la evolución de los 2 años, pues bueno, se produce un deterioro progresivo, como es normal en nuestros pacientes artrósicos, y de forma global hay una pequeña mejoría o una reducción del deterioro en el grupo de pacientes con condroitin sulfato, pero que no llega a ser significativo respecto al grupo que toman celecoxib. Analizados estos datos luego de forma independiente, ya no de forma global, sino el compartimento lateral, externo, el compartimento medial, pues comprobamos que a nivel de compartimento lateral sigue sin haber una diferencia entre ambos grupos, pero sí que a nivel de compartimento medial en las rodillas de nuestros pacientes la reducción de deterioro del cartílago es significativamente menor en el grupo de pacientes que toman condroitin sulfato respecto a los que toman celecoxib, con una diferencia significativa de menos 17,5%. ¿Y esto qué explicación se puede intentar dar a estos resultados, ¿no? Pues los autores proponen
que, basados en las técnicas de imagen obtenidas, pues que hay una menor alteración o deterioro digamos, del volumen de cartílago, pero también del grado de curvatura a nivel del cóndilo femoral. Podemos ver en la imagen de la izquierda, pues como a priori estaría un cóndilo normal con su cartílago. En los pacientes con condroitin sulfato hay un deterioro de ese grado de curvatura limitado, y en los pacientes del grupo de Celecoxib, pues bueno, hay una mayor alteración de ese grado de curvatura, amén del grosor y del volumen del cartílago. Estos datos son muy interesantes y están ya aceptados para publicar en una revista con factor impacto. Y son las primeras evidencias de la capacidad de condroitin sulfato de retrasar de alguna forma la evolución de la artrosis. Pero, lógicamente, como decía al principio, nuestro primer objetivo en nuestros pacientes que tienen dolor por artrosis, pues es mejorar el dolor, conservar o mejorar la función articular, y todo ello, pues si no podemos hacer daño, pues mucho mejor, ¿no? Los datos clínicos que desprenden también el estudio de estos 194 pacientes, pues a nivel de dolor por la artrosis de rodilla, pues vemos que hay una mejoría en los dos grupos de forma significativa ya desde el inicio del tratamiento, de los 3 meses de tratamiento, algo mejor en el grupo del antiinflamatorio, también es lógico, pero sin diferencias significativas a lo largo de todo el estudio, y tenemos en cuenta que son 2 años de tratamiento. La disminución del dolor a los 2 años vemos que alcanza el 50% de los datos iniciales del estudio. En la escala WOMAC global también hay una mejoría importante en los dos grupos, algo más inicialmente en el grupo Celecoxib, pero nunca obteniendo diferencias significativas, y a los 2 años vemos que la mejoría global pues alcanza el 45% en ambos grupos. A nivel de dolor específicamente, vemos que condroitin sulfato tiene un efecto similar al antiinflamatorio, al Celecoxib, en los 2 años de evolución y desde el inicio del tratamiento. Y un aspecto muy importante que estoy intentando destacar es el tema de la mejoría de la función, en el cual tanto condroitin sulfato como Celecoxib obtienen una mejoría en los dos grupos de pacientes que alcanza más del 40% en ambos grupos, y desde el inicio del tratamiento de una forma similar en ambos grupos. En el aspecto de rigidez, los pacientes también mejoran de una forma importante. El grupo de Celecoxib mejora más al principio por el efecto antiinflamatorio, que siempre va a ser más potente, y este aspecto también importante, el hinchazón y el derrame. Probablemente no teníamos la idea de que condroitin sulfato pudiera tener un efecto sobre la inflamación o el derrame en la articulación de la rodilla, y parecido similar a Celecoxib. Este estudio nos dice que a lo largo de la evolución, de una forma similar, mejora este parámetro en los pacientes en ambos grupos. Y en el dominio de calidad de vida, pues también hay una mejora muy importante. De esta forma, pues vemos que en los resultados de seguridad no se apreciaron diferencias en el perfil de seguridad en ambos grupos, algo que también sorprende un poco. Los pacientes llevan del grupo de Celecoxib 2 años de tratamiento con un antiinflamatorio, pero bueno, el hecho de que no haya diferencias se basa en la selección de pacientes, que lógicamente se descartaron todos los pacientes que podían tener cualquier tipo de riesgo cardiovascular para incluir en este estudio. Insistir en este efecto de condroitin sulfato a nivel del volumen de cartílago y de un menor deterioro del cartílago en los pacientes que toman condroitin sulfato respecto a los que toman antiinflamatorios no esteroideos. Y como conclusión, pues lo que comentábamos, condroitin sulfato reduce significativamente esta pérdida de volumen de cartílago frente a Celecoxib desde el primer año de tratamiento, aunque es un dato que se ha visto en el compartimento medial de la rodilla exclusivamente, pero creo que es un dato muy interesante. Y desde el punto de vista clínico, pues reduce el dolor, mejora la capacidad funcional y los síntomas clínicos de forma relevante
con una igualdad de resultados desde el punto de vista sintomático entre ambos grupos. Es importante que dentro del manejo del dolor pues hay muchas circunstancias que hacen que los pacientes no estén suficientemente controlados y pues, como ponemos aquí en esta diapositiva, pues más de un 50% de pacientes con dolor crónico no está controlado, y esto se debe fundamentalmente muchas veces a efectos secundarios, miedo a llegar a dosis suficientes por los efectos secundarios, etcétera. De esta forma también transmitir el mensaje de la importancia del tratamiento global del paciente, no solamente farmacológico, teniendo en cuenta el tratamiento no farmacológico, con lo importante que es, como indicaba la doctora Moller, y bueno, la educación del paciente, el ejercicio y un tratamiento farmacológico óptimo que sea seguro. Y aquí tenéis pues, los datos de la publicación que hemos hecho recientemente en Reumatología Clínica, en la cual pues, bueno, hablamos sobre el tema de la eficacia, sobre todo clínica, de los ISA-2 en nuestros pacientes, acompañado de una seguridad importante, con el ánimo de poder tratar de una forma más coherente y con mejores resultados a nuestros pacientes con artrosis, independientemente de las recomendaciones de la Administración cuando ha lugar. Muchas gracias. Yo he hablado de un efecto sintomático, de un estudio de un efecto sintomático y de un estudio del efecto protector. Bien sabéis que en la artrosis de rodilla, la mayoría de los estudios, o casi todos, se realizan en artrosis de rodilla porque es la que más prevalencia tiene. Y los pacientes con artrosis de rodilla, en principio, están aumentando por el hecho del envejecimiento poblacional y por el hecho de la obesidad, que son los dos factores de riesgo más importantes para desarrollar artrosis. Simplemente en dos palabras decir que la artrosis es una enfermedad pues, que consume muchos recursos, sin más. Y dentro de los tratamientos, nosotros aplicamos habitualmente los tratamientos analgésicos y sobre todo antiinflamatorios, pero como la artrosis, y esto también se ha hablado aquí, ya en el estudio de muerte se había comprobado, presenta una altísima comorbilidad, la artrosis presenta una altísima comorbilidad, hay que tener cuidado con los tratamientos, digamos, antiinflamatorios por el riesgo cardiovascular, digestivo, y siempre se nos olvida por el riesgo renal. Los pacientes a partir de 65, 70 años tienen disminuido sistemáticamente el filtrado renal y, por tanto, los antiinflamatorios a nivel renal son donde más daño hacen. Bien, no quiero enrollarme porque tenemos poquísimo tiempo y no sé yo el debate cómo lo vamos a tener con el poco tiempo que tenemos. Voy a empezar a hablar del estudio MOUSE. Lo que pasa es que previo al MOUSE se hizo el estudio Gates, que fue un preludio del estudio MOUSE. Lo que ocurrió con ese estudio que se realizó con diferentes brazos de tratamiento, celecoxib, condroitin, glucosamina y rescate y la asociación junto a una medicación de rescate que era paracetamol, lo que ocurrió con este estudio, y por tanto se hizo el MOUSE, es que los pacientes con dolor leve eran de una altísima prevalencia en este caso. Por tanto, los medicamentos con el efecto placebo que había tan grande, pues realmente no se pudieron comparar en la totalidad de los pacientes. Si de este estudio, que al final eran casi 1.600 pacientes, extraíamos el brazo, que sí que tenían un dolor moderado a grave medido por la escala WOMA de más del 30%, sí que había diferencias estadísticamente significativas de todos los tratamientos por separado en relación al placebo y concretamente sobre todo de la asociación glucosamina y condroitin sulfato. Pues bien, para corroborar y para decir si este estudio valía o no valía, se realizó un ensayo clínico de no inferioridad comparando a celecoxib con la combinación condroitin y sulfato de glucosamina para ver si efectivamente en pacientes ya con un dolor moderado grave y con una escala de WOMA superior a 30 y con un Kellgren también avanzado de rodilla, es decir, pacientes ya así de moderados a graves con una artrosis de rodilla ya importante, se beneficiaban o había alguna diferencia a nivel de inferioridad entre la asociación de condroprotectores y el celecoxib. Este es un estudio que se realizó a doble ciego, aleatorizado, multicéntrico, en España, Francia, Alemania y Polonia, concretamente, y se veía a ver qué ocurría a los 6 meses de tratamiento a dosis habitual de celecoxib y de la combinación. Se midieron, abajo tenéis el criterio de evaluación principal, que era simplemente el cambio en la escala de dolor del WOMAC tras 6 meses de tratamiento. Y otra serie de criterios de evaluación que siempre se añaden, porque lógicamente si hacemos un estudio vamos a analizar muchas cosas, como las subescalas de rigidez y función a nivel del WOMA, la analógica visual, la medición de resultados según los criterios OMELA o ARSI, la presencia de hinchazón y derrame que ocurría posteriormente, la seguridad, la calidad de vida del paciente, todo al final a ver cómo había ido la cosa.
Bien, los resultados los tenemos aquí. En el parámetro de evaluación principal estáis viendo que de una forma significativa y con alta sensibilidad tanto la asociación como el celecoxib disminuían el dolor de una manera muy significativa y muy similar, aunque empezaba a actuar antes el celecoxib. Sabemos que la asociación o que los contraprotectores tardan un poquito en hacer efecto, pero al final se equilibraban los resultados y siempre positivos. En la escala analógica visual medida por paciente y profesional ocurría exactamente lo mismo. Se alcanzaba de una forma significativa también la disminución de dolor en ambos grupos. Lo mismo ocurría con la escala de capacidad funcional de la WOMAC e igualmente en la escala de WOMAC de rigidez. Al principio, los pacientes del grupo de asociación consumían más paracetamol como rescate. También por lo que hemos comentado, se actúa antes, la asociación tarda un poquito más en actuar, pero al final vemos que el consumo de medicación de rescate era similar en ambos grupos. Llama la atención lo que ocurrió sobre el derrame articular y anteriormente también ha salido a colación en el anterior estudio Mosaic. Fijaros que la asociación disminuía el derrame articular de forma significativa, pero incluso más que el celecoxib, que se supone que es un antiinflamatorio como mínimo potente. Y los resultados positivos se vieron también y de forma, digamos, similar en ambos grupos en el resto de parámetros que medimos. A nivel de seguridad tampoco hubo ninguna diferencia y prácticamente los resultados no hubo la necesidad de que los pacientes tuvieran que dejar prácticamente ninguno el estudio por esto. Pero lo que ha comentado mi compañero anteriormente, eran excluidos los pacientes con riesgo cardiovascular y digestivo por el hecho de que celecoxib, bueno, pues en principio estaba contraindicado. Al menos riesgo cardiovascular y al menos riesgo renal. Pues bien, la conclusión principal es que la asociación condroitin-glucosamina tiene una eficacia comparable a celecoxib a los 6 meses en una artrosis severa grado Kellgren 2-3 y que el resto de parámetros evaluados también dio de una forma significativa y con unos resultados clínicamente relevantes en relación al resto de parámetros evaluados, existiendo un excelente perfil de seguridad. A continuación voy a pasar al estudio OAI, iniciales de vocales, que se llama Osteoarthritis Initiative. Este estudio, si nosotros disponemos de una base de 5.000 pacientes que podemos ver la evolución durante 6 años y vemos qué está ocurriendo con estos pacientes, yo creo que hay que aprovechar esta base de datos, sobre todo si en la base de datos está recogido absolutamente todo. Entonces, si nosotros tenemos este tema, pues podemos ir analizando, y eso es lo que ocurrió en Estados Unidos, que tenían una base de datos importante y vieron la evolución de los pacientes con artrosis de rodilla según lo que estaban tomando y según cómo iban evolucionando, y de una forma objetiva. Entonces, yo sé que en Cataluña también hay una base de datos que también se han realizado estudios, además es una base de datos pública y abierta en una página web a todo el que quiera verla y, por tanto, pues es un estudio, digamos, bastante abierto y bastante, digamos, limpio, ¿no? Sin sesgo. En principio, vamos a hablar de lo que ocurrió en los 2 primeros años de un seguimiento de pacientes que estaba metido en la base de datos OAI, y vamos a ocurrir lo que ocurría en relación a la modificación de la estructura articular en pacientes que habían tomado condroitin sulfato y glucosamina en relación a los que no habían tomado el tema. Hay muchos estudios previos, metaanálisis previos sobre condroitin y glucosamina de tipo contradictorio. Concretamente, Wandel dice que no sirven para nada, pero sin embargo hay otros muchos metaanálisis como Hosberg, como Martín Pelletier, como Franzen, muchos metaanálisis que hablan del efecto condroprotector. Entonces, para confirmar uno u otros resultados, se realizó este estudio. Por tanto, se va a ver la evaluación de pacientes con artrosis o con riesgo de padecerla a través de una base de datos durante una serie de años. En principio, se hicieron durante 2 años con los datos de 5.000 participantes, que ahí los tenéis. Se disponían, lógicamente, tenían que tener datos radiológicos y de resonancia y que tuvieran también el tratamiento con condroitin sulfato y glucosamina, por lo menos la mitad de los pacientes, para equilibrarlo con aquellos que no lo tomaron. Y se analizó los cambios estructurales medidos por resonancia magnética. Pues bien, los resultados están ahí, yo tengo que ir rápido, he quitado muchas diapositivas. Aquellos pacientes que habían tomado glucosamina y condroitin tuvieron significativamente menor pérdida de volumen a los 2 años en que se hizo el corte y que se hizo el estudio observacional retrospectivo, que los que no lo hicieron. Lo que hace confirmar el efecto de MDOA confirmado por algunos metaanálisis. Bien, este estudio
se prolongó durante 6 años más y está recién publicado. Está tan recién publicado que casi no ha dado tiempo ni a prepararlo. Fijaros que está publicado en una revista de alto impacto recientísimamente, octubre del 2016. Pues bien, ¿qué ocurría en estas pacientes que inicialmente habíamos visto de 2 años durante 6 años? ¿Qué ocurría a nivel radiográfico y a nivel de volumen de cartílago una vez ya han transcurrido 2 años, sino a partir de los 6 años? El diseño incluía, como hemos comentado anteriormente, casi 5.000 pacientes. Pero claro, los pacientes tenían que tener los datos de que habían tomado la medicación. Tenían que tener una resonancia magnética hecha al principio de los 6 años. Tenían que tener criterios radiológicos y de mayor de 1 milímetro de distancia. Y, por supuesto, pues tenían que tener también una extrusión meniscal importante de más del 25% para considerar los pacientes con una artrosis moderada, grave y que nos diera unos resultados factibles. Porque si tenemos una artrosis mínima no nos van a dar unos resultados definitivos importantes. Bien, pues bien, al final nos quedamos tan solo con 429 pacientes, de los cuales 183 no habían tomado la combinación, 96 la habían tomado durante 1 año, 38 la habían tomado durante 2-3 años y 112 habían llegado al tope de la medición que se realizó, que eran 6 años. Perfecto. El concepto de exclusión meniscal, que era un criterio importante de inclusión, era que tuvieran un desplazamiento del tejido meniscal al menos del 25%. Y aquí están los resultados. Voy a traer uno solo. Y aquí están los resultados. Bien, la pérdida de volumen de cartílago se empezó a hacer manifiesta a partir de los 2 años. A partir de los años, sobre todo a nivel del compartimento lateral, a diferencia de lo que ha dicho mi compañero anteriormente, pero a partir de los 4 años, ya manifestación de menor pérdida de volumen se pudo determinar en el global de la articulación. Siempre a expensas, sobre todo, del compartimento lateral. Por tanto, se apoyan los estudios previos de conservación de la estructura articular mediada por la asociación de controprotectores y que a partir de los 2 años ya empieza a manifestarse este efecto protector, que se hace mucho más manifiesto, lógicamente, a medida que pasa el tiempo. De tal manera que los pacientes que más tomaron la asociación durante más años tenían un mayor efecto protector del cartílago. El porcentaje que se obtuvo en este estudio de preservación del cartílago es de un 1,20%, que no parece un dato en principio muy significativo o clínicamente relevante, o bien no sabemos interpretarlo, pero para eso hay un estudio de Cicutini que tenéis ahí, que describió que por cada un 1% de cartílago que se perdía, el riesgo de la probabilidad de prótesis aumentaba en un 20%. Por tanto, los datos son bastante significativos. Y aquí acabo y creo que he concluido en tiempo, ¿no? Buenos días a todos. Solamente como preámbulo, comentar un poquito el concepto que tenemos ahora y el que teníamos antes sobre la artrosis. Todos conocemos la visión clásica, que quizás es la que todos hemos aprendido en la facultad y seguramente la que en muchas facultades se sigue enseñando. Sin embargo, en los últimos 10 años, más o menos, se han producido una serie de cambios en cuanto al conocimiento de la artrosis y esta visión ha cambiado de forma significativa, en el sentido de que no se considera ya solamente una enfermedad degenerativa y de carácter mecánico, sino que se conoce también que hay una afectación inflamatoria con una sinovitis que es importante, sobre todo de cara al dolor del paciente. No es una patología exclusiva del cartílago articular, sino que otras estructuras como la sinovial que hemos comentado, como el hueso subcondral, como el menisco, la musculatura periarticular que se atrofia, hay diversos componentes de la articulación que están afectados también en la artrosis. No es una enfermedad homogénea, depende de la articulación, depende también de los mecanismos etiopatogénicos que tiene cada una, pues tenemos diferentes fenotipos de artrosis con peculiaridades que son importantes de cara también al tratamiento. No es una enfermedad tan local como parece, de una rodilla, de las 2 rodillas o de las manos o de una cadera, sino que la artrosis, como veremos, tiene una serie de efectos, interacciones a diferentes niveles y a nivel sistémico, y tampoco es la enfermedad tan benigna, aparte del dolor y demás, pero como se pensaba, puesto que se asocia a una mayor morbimortalidad, y esta mayor, morbimortalidad
viene básicamente ligada a la asociación de la artrosis con los factores de riesgo cardiovascular que todos conocemos. Por ejemplo, lo típico del diabético que camina menos y esto repercute negativamente en su diabetes, pero también la propia diabetes tiene una serie de factores que inciden negativamente sobre la articulación, sobre el cartílago, sobre la salud articular, dijéramos. Muy brevemente, la artrosis, como todo el mundo sabe, la hipertensión es más frecuente, ya se ha comentado antes en una presentación anterior, en los pacientes con artrosis. Hay diferentes mecanismos ligados a esto. Lo principal un poco es ver que en aquellas articulaciones en las que no hay una carga directa, también hay una mayor prevalencia de artrosis, en este caso de manos. Lo cual puede ya hacernos pensar que no solamente hay factores locales, sino que pueden haber también factores sistémicos ligando las dos entidades, ¿no? Hipertensión y artrosis. Lo mismo pasa también en el caso de la diabetes, de la hiperglicemia. En este caso igual no hay tanta prevalencia de artrosis, como comentábamos con la hipertensión, pero sí que aparece a edades más tempranas y también afecta a las manos, como hemos comentado, y es una artrosis, en el caso de las manos, por ejemplo, más severa. De hecho, está visto que en el caso de la diabetes hay factores a nivel local que producen toxicidad sobre el cartílago, pero también hay factores sistémicos implicados en la diabetes que también repercuten negativamente sobre el paciente con artrosis, de tal manera que incluso hay algunos autores que han propuesto la existencia de un fenotipo especial de artrosis asociada a la diabetes. En el caso de la hipercolesterolemia, de la hipertrigliceridemia, también hay esta asociación, especialmente en el caso de la rodilla, pero vuelve otra vez a aparecer esta curiosidad que también hay una cierta asociación, sobre todo en cuanto a severidad en el caso de las manos, lo cual apuntaría, como hemos comentado, a la existencia de factores sistémicos implicados en esta asociación. Y el principal es la obesidad. Como se ha comentado antes, la obesidad es el factor de riesgo junto con la edad más importante asociado a la artrosis. A diferencia de la edad, es un factor que es modificable, que podemos hacer algo por ello. Ocurre lo mismo, se asocia con la artrosis, pero también en artrosis de manos. Uno puede entender que en rodillas, gente obesa, pues simplemente por el efecto carga, pues puedan presentar mayor dolor o una mayor frecuencia o una mayor severidad o progresión de la artrosis, pero claro, también esto ocurre en articulaciones que no están sometidas a esta sobrecarga. Ocurre lo mismo, pacientes con obesidad ya presentan artrosis a edades más jóvenes y, como hemos comentado, una cosa muy importante, no solamente en cuanto a la asociación, es que cuando nosotros modificamos la obesidad, cuando reducimos peso, mejoramos la sintomatología, mejoramos también incluso la progresión de la artrosis. Esto ya se ha visto en estudios por resonancia. Cuando se produce una cirugía de la obesidad mórbida, mejora el dolor de la artrosis. También mejoramos estos otros factores que hemos visto que estaban asociados a la artrosis. Y esta mejoría que se produce con el tratamiento de la obesidad no está ligada, por supuesto, al peso, pero se ha visto que está más ligada todavía a la pérdida de grasa del paciente. Es mayor la magnitud del efecto de la pérdida de grasa que la magnitud del efecto del peso en sí mismo. Y simplemente un poco, muy rápido, con un ejemplo muy gráfico. Esto es un estudio hecho en ratones. El cartílago aquí está teñido lo vemos teñido en rojo, y aquí vemos un poco el hueso subcondral, ¿de acuerdo? Entonces, en este estudio, la mitad de los ratones recibieron una dieta normal y los otros recibieron durante 3 meses una dieta hiperlipídica, con un porcentaje de grasa muy, muy importante. Aparte de la pérdida de peso, al cabo de 3 meses, ya vemos, aparte de la ganancia de peso, vemos como al cabo de 3 meses el cartílago en aquellos ratones que recibieron esa dieta hiperlipídica estaba mucho más adelgazado, mucho más deteriorado, no solamente el cartílago, también los meniscos, también el hueso subcondral. Aquellos ratones que, aparte del efecto, digamos, de la dieta, hicieron ejercicio, esto se conservó, o se conservó un poquito más. Sin embargo, aquellos que se mantuvieron sedentarios son los que tuvieron también una mayor afectación. También hay algún estudio sobre el uso de estatinas. El uso de estatinas está visto que está asociado a una menor incidencia y también a una menor
progresión de la artrosis de rodilla, con lo cual casi podríamos sacar como conclusión que parece ser que el cartílago pues, la grasa daña al cartílago. Y ya muy brevemente hemos comentado los diferentes factores de riesgo cardiovascular, cómo se asocian a la artrosis, y vosotros mejor que nadie sabéis un poco las implicaciones que esto tiene cuando se juntan varios de esos factores. Y de hecho muchos de esos pacientes, especialmente en rodilla y en manos, cumplen criterios de síndrome metabólico, con todas las implicaciones a nivel de salud que ello comporta, y esto ha definido pues, un subgrupo de pacientes con artrosis que es lo que llamaríamos la artrosis metabólica, donde ahí está mayor coexistencia de ese tipo de factores, y especialmente la obesidad. Cómo la obesidad, aparte del sobrepeso, actúa de forma negativa sobre la articulación. Básicamente es a través de las adipoquinas, como por ejemplo la leptina y otras que se han ido descubriendo más tarde. Esas son citoquinas, son digamos, moléculas proinflamatorias que se sintetizan en el propio tejido graso, en los adipocitos, y están implicadas en fenómenos de tipo inflamatorio crónico y también en daño articular. Producen daño sobre la articulación directamente mediante fenómenos inflamatorios y también por activación de metaloproteasas. De hecho, la leptina es un poco la que ha sido más estudiada, la que hay más literatura al respecto, es la que ahora comentaremos un poquito más. Muy brevemente, la acción de la leptina actúa un poco como un factor homeostático. Cuando nosotros comemos, especialmente cuando hay una ingesta importante de grasa, los niveles de leptina en sangre se elevan y tenemos unos receptores en el cerebro que son sensibles a este aumento de la leptina y hacen que la persona sienta saciedad, es como un controlador del apetito. Entonces, estos receptores lo que hacen es bajar la sensación de apetito, la persona deja de comer y todo vuelve un poco más o menos como si dijéramos al equilibrio. Baja la ingesta de comida, aumenta el gasto energético, se produce este equilibrio. Eso es en la persona, digamos, no obesa. Cuando tenemos una persona obesa, los niveles de leptina están mucho más altos, está relacionado con la ingesta, con la grasa, pero estos niveles continuadamente elevados de leptina lo que hacen es desensibilizar esos receptores cerebrales y hay una resistencia cerebral a la leptina. Y este efecto homeostático se pierde, o sea, no se produce lo que veíamos anterior, sino que realmente la ingesta pues, continúa y el gasto energético continúa bajo. De hecho, esto es un mecanismo importante, clave, en la obesidad y en el sobrepeso. ¿Qué efectos tiene esto? Tiene efectos a nivel sistémico, en cuanto a inflamación crónica, tiene en cuanto a resistencia a la insulina, en cuanto a disminución de la pérdida de la quema de grasas, y en el caso de la artrosis, pues también el paciente con artrosis resulta que en el tejido sinovial también tenemos receptores a la leptina, pero esos receptores no están desensibilizados, tienen una sensibilidad de hecho que está aumentada, y este efecto que veíamos de la leptina a nivel inflamatorio realmente pues lo que hace es participar en el daño articular sobre el cartílago. Podríamos decir entonces que la leptina sería como el vínculo entre la obesidad y la artrosis de rodilla. Vale, intento ir más rápido. Eso es un resumen de lo que hemos visto, es digamos, la perspectiva tradicional, la perspectiva digamos, actual, al menos en este subgrupo de pacientes, en el que estos factores sistémicos actuarían de forma bidireccional con la artrosis. ¿Y qué tenemos que hacer en estos pacientes? ¿Podemos hacer algo distinto? Por supuesto, ya se ha comentado antes, intentar disminuir el uso de antiinflamatorios en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular importante. Mejorar la función, mejorar el dolor, la función, esto hará aumentar el ejercicio, mejorar este tipo de factores también, mejorar también la artrosis. El hecho de mejorar estos factores metabólicos que están alterados también va a repercutir en la salud articular. Y podemos hacer alguna cosa más. Comentaré brevemente lo que hay sobre este producto, Oral-B, que es un complemento dietético. La indicación que tiene es esta, es el tratamiento de molestias articulares en personas con sobrepeso. Es una mezcla de glucosaminoglicanos, básicamente ácido hialurónico y también dermatansulfato, y el mecanismo de acción lo que hace es regular estos niveles de leptina que comentábamos antes. Disminuyendo estos niveles de leptina podemos reducir la inflamación y de esta manera pues también mejorar la salud articular. Hay evidencia científica, iré muy rápido, lo hay
inicialmente a nivel celular, lo hay también en estudios en animales sobre la adipogénesis, mejora la resistencia a la insulina, mejora el peso, pero existe, el año pasado se publicó este estudio en el Rheumatology International, y ese estudio lo que era un estudio doble ciego, controlado con placebo, y lo que incluía eran 40 pacientes con artrosis de rodilla y sobrepeso, con este IMC superior a 30, y se comparó placebo con Oral-B, una cápsula de Oral-B de 80 miligramos al día durante 3 meses, y miraron factores relacionados con el dolor y bioquímicos, y también se recogieron efectos adversos. Estas son las características del paciente, similares en ambos casos. Simplemente recalcar que eran pacientes con un nivel de dolor bastante elevado. En cuanto a toxicidad, no hubo ninguna cosa a remarcar, que también era de esperar por el tipo de producto. Vemos aquí el efecto de la leptina, como la diferencia que hay tanto a nivel intraarticular como a nivel de suero, como el grupo que recibió este producto tenía niveles mucho más bajos que el control. Eso es un panel de diferentes interleuquinas proinflamatorias que tanto a nivel sistémico como a nivel articular disminuían de forma significativa en aquellos pacientes que habían recibido Oral-B, no en el caso del placebo, que normalmente incluso aumentaban, y eso es un patrón que se repite en el diferente panel de adipocitoquinas. A nivel intraarticular, un factor proinflamatorio como la bradiquinina pues también tenía una disminución significativa. Y lo más importante para el paciente, el dolor y la función. Vemos aquí como ya de entrada hay una diferencia, hay una mejoría del dolor en pacientes que recibían el Oral-B, que a partir del segundo mes se hacía significativa, y lo mismo ocurre, vemos aquí los pacientes con Oral-B como disminuyen a cabo de 3 meses, mejoran en cuanto a capacidad funcional. Ya está casi. Conclusiones, muy rápidamente. Las dos cosas, un poco entender que existe este tipo de paciente, o sea, lo que llamaríamos esa artrosis metabólica. No es un grupo precisamente menor, ni en cuanto a importancia, ni en cuanto a número de pacientes, y tiene esas implicaciones que hemos comentado que es importante tener en mente. Y luego que Oral-B, este producto, este complemento dietético, en pacientes obesos y con artrosis de rodilla, pues redujo los niveles de leptina, redujo los niveles de inflamación, tanto a nivel local como sistémico, y mejoró el dolor y la función articular. Eso es todo. Gracias.